Voces de Antioquia, un medio para que te mantengas informado de las noticias más importantes de la institucionalidad cafetera, avances técnicos, historias de vida y mucho más. Voces de Antioquia. Infórmate y fórmate con el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Bienvenidos. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Antioquia, el espacio del Comité de Cafeteros de Antioquia, donde compartimos las historias, noticias y voces que mueven nuestra caficultura. Hoy hablaremos del papel protagónico que cumplen los caficultores en la economía del café, del reconocimiento del café como una bebida saludable y cerraremos con una conversación inspiradora con un líder gremial que transforma su comunidad. Acompáñenos. Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. En un mensaje claro y contundente, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, reafirmó lo que para nosotros ya es una verdad. El cafetero es el único eslabón indispensable en la industria del café. Sin el cafetero no hay comercializadores, no hay trilladores, no hay tostadores, no hay baristas. Es el cafetero el único eslabón indispensable de la cadena. Y por eso seguiremos trabajando fuertemente en ese crecimiento de esta economía cafetera, que además es el sector económico más democrático del país. Esos 21 millones de pesos que irrigan 611 municipios llegan directo al cafetero. No es tal que la federación ponga un precio. Lo que hace la federación es, con 3 variables exógenas, decir cuál es el precio mínimo que tienen que entregarle al cafetero y que entre la economía de mercado a decir cuál es el precio que está dispuesto a pagar. Y eso llega directo al cafetero, no pasa, no en peajes. Es un precio que llega al caficultor. La Federación Nacional de Cafeteros insiste en que es hora de centrar los esfuerzos del gremio en el bienestar del productor, el que siembra, cuida y cosecha con pasión el grano que nos representa ante el mundo. Hoy, más que nunca, la sostenibilidad del café colombiano depende que apoyemos a las más de 500.000 familias que viven del cultivo de café en el país. Y pasamos a una gran noticia para quienes disfrutamos de una buena taza de café. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, ha reconocido oficialmente el café como una bebida saludable. Este reconocimiento está respaldado por evidencia científica. Consumir café de forma moderada puede mejorar la concentración, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas e incluso neurodegenerativas. Esto no es solo un respaldo al consumo responsable de café, sino también una oportunidad para reposicionar nuestro producto en los mercados internacionales como algo más que sabor, como salud. Las noticias del café las escuchas en Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Y en nuestra sección Líderes que transforman comunidades, tenemos el gusto de conversar con un caficultor y representante gremial que ha dedicado su vida al café y al servicio. Se trata de Luis Fabiel Montoya Vargas, representante del Comité Municipal de Cafeteros de Urrao. Luis, bienvenido. Cuéntenos usted dónde nació, cómo recuerda su infancia en el campo, qué papel ha jugado el café en su vida, quién le enseñó a cultivar café. Pues yo nací aquí en una área del municipio de Urrao que se llama Quebradona. Mis papás fueron caficultores prácticamente casi toda la vida de ellos, pero fue en una área de Turia, en donde prácticamente ellos estaban establecidos y tenían una finca. Pues nacieron todos mis hermanos. Ellos le fueron enseñando a uno también a cultivar el café y ya también con todos los otros hermanos, ellos también estaban también ya más prácticos en el trabajo del café. En la infancia ya uno participaba pues por ahí ayudando a sembrar, a recolectar y todo eso. Don Luis, ¿qué retos ha enfrentado como caficultor a lo largo de su vida? Han habido pues retos que se han tenido que enfrentar, retos como por decir algo, cuando por cuestiones de violencia, pues a mí me tocó irme de la finca y cuando yo estaba por ahí en otra parte. Entonces estuve por fuera de aquí del municipio y de la finca por ahí unos 8 años. Ya cuando regresé pues prácticamente hubo que comenzar casi desde cero. Entonces sí han habido pues como retos muy importantes en ese sentido.
Don Luis, cuéntenos, ¿cómo fue ese primer paso para involucrarse en el Comité Municipal de Cafeteros? ¿Qué lo motivó? ¿Usted recuerda cómo se sintió al ser elegido como representante gremial por primera vez? En cuestiones de lo del comité, uno veía que ellos se reunían, y entonces ahí se fue dando uno cuenta pues, de que en el municipio existía un comité que trabajaba por el desarrollo de la caficultura y que al municipio podían llegar proyectos también por medio de ellos, pues lo gestionaban. Entonces llegué como a participar en eso porque un señor, cuando iban a ver como unas elecciones, me dijo que por qué no me postulaba yo pues como en una de las planchas, que yo era una persona pues que me gustaba liderar algo, que me veía pues como el interés de que yo era muy participativo pues como en cuestiones de reunión, y también la extensionista de acá del municipio también me decía pues como lo mismo, que porque no participaba. Entonces pues yo pues también decidí participar. Yo entré pues como de suplente en una de las planchas con una compañera y bueno, pues resultamos elegidos. La verdad se siente uno pues contento de saber pues que tenía pues a la vez una responsabilidad también y un compromiso con el grupo de compañeros, pues lograr cosas muy importantes también para los caficultores acá en el municipio. ¿Cuáles han sido sus principales aprendizajes desde que formó parte del Comité Municipal de Cafeteros de Urrao? Aprendizajes creo que demasiado en cuestiones de liderazgo y en cuestiones de caficultura también he aprendido demasiado. Creo que ha sido muy importante el estar pues como integrante del comité. ¿Cómo ha sido su experiencia como representante del comité? La experiencia ha sido muy buena porque se siente uno bien cuando se logran proyectos que van a contribuir con el desarrollo pues de la caficultura, por decir algo, una marquesina o una esculpadora, un módulo, pues se siente uno bien de que esas cosas lleguen al municipio para beneficiar a los caficultores, entonces uno se siente bien. El comité puede llegar a hacer grandes cosas por los caficultores. ¿Cómo quiere que lo recuerden quienes han trabajado a su lado en el comité municipal? Que me recuerden como un buen compañero que siempre quiso que al municipio llegara al desarrollo por medio de los proyectos que a veces son difíciles, pero que ahí poco a poco pues se pueden ir logrando. Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Historias como la de don Luis Fabián nos recuerdan que el liderazgo gremial se construye desde el ejemplo. Así cerramos este episodio de Voces de Antioquia, donde celebramos al caficultor, la salud en cada taza y la fuerza de los líderes que transforman. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en un próximo episodio, porque la caficultura antioqueña también se escucha. Hasta pronto. Escucha todos los viernes Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Entérate de las noticias más importantes de Antioquia y el mundo del café. Hasta pronto. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.